Nuestro grupo está conformado por Angie Marcela Silva Zamuní y Zulenia Alejandra Cruz Escobar. Nosotros les vamos a hablar acerca del tema de adaptación. Para entender el proceso de adaptación es importante entender las diferencias que existen entre los siguientes tres términos. Fleming define la adaptación como un carácter o conjunto integrado de ellos que aumenta la eficacia de sus portadores. Nos habla de una capacidad para resistir los cambios típicos o comunes de un entorno, mientras que la adaptabilidad se dice que es una capacidad para adaptarse a los cambios que son nuevos en el entorno, modificando, si es necesario, el comportamiento para alcanzar determinados objetivos. Se dice que un carácter es adaptativo si éste es originado debido a la selección natural, gracias a la interacción que se da del genotipo con el ambiente, expresándose a través de cambios morfológicos y fisiológicos en la población durante la evolución de la especie. Esto ocurre mediante la segregación y la recombinación genética. Otras definiciones que encontramos acerca del proceso de adaptación, Rojas en 2007 lo define como un proceso evolutivo que le ocurre a las especies de organismos o a sus poblaciones a lo largo de decenas a miles de generaciones. Rojas habla de una adecuación de los rasgos estructurales, funcionales y conductuales que le ocurre a los organismos de una especie respecto al ambiente donde viven y su modo de vida. Él lo explica como un fenómeno el cual resulta del hecho de que en cada generación hay más organismos que los que puede sostener el ambiente. Es decir, que los organismos con rasgos más adecuados al modo de vida en el ambiente donde se desarrollan tienen una mayor probabilidad de sobrevivir en él, el denominado proceso de selección natural. Longhi en 2005 nos habla de que el proceso de adaptación es una característica de los seres vivos mediante la cual estos logran realizar una serie de ajustes fisiológicos, anatómicos y etológicos. Esto con el fin de que les permitan enfrentar satisfactoriamente las exigencias que le impone un medio ambiente determinado. Por lo tanto, Longhi nos dice que todo organismo biológicamente apto es una compleja colección de adaptaciones coordinadas. Nebel y Grigg definen el proceso de adaptación a la población de los sobrevivientes, ya que esto se adapta de manera gradual a las condiciones mediante el proceso de selección natural, pudiendo dar origen a otras especies. Por lo anterior, la adaptación es considerada como que siempre va a producir cambios y que dichos cambios van a ocurrir de manera lenta y a través de muchas generaciones. Por lo que se dice que las adaptaciones son entonces resultados de procesos evolutivos. Por ejemplo, la adaptación al vuelo de algunas aves y algunos mamíferos, el color de la piel café muy oscuro en raza negra, se considera como una adaptación evolutiva para sobrevivir en zonas de alta exposición a la luz solar. A lo largo del estudio evolutivo se han determinado métodos para comprobar hipótesis adaptativas, siendo el primero de estos comprobar todas las hipótesis posibles. Por ejemplo, Robert Simmons y Louis Shippers en 1996 reconsideran la evolución del cuello de las jirafas propuesta por Darwin, el cual decía que era una competencia por el alimento. Simmons y Shippers observaron jirafas silvestres alimentarse y dijeron que si la hipótesis de la competencia por la comida fuera cierta, en épocas de sequía, las jirafas presentarían una tendencia a alimentarse de las hojas que están a su máxima altura, es decir, de las hojas que están fuera de la competencia de
de otros animales, o sea, del alcance de sus competidores. Estudios demostraron que, de hecho, cuando no hay época de sequía, las jirafas prefieren ramonear a la altura de sus hombros, derrotando de esta manera la hipótesis de la competencia por la comida antes propuesta. Robert Simmons y Louis Shippers proponen que el cuello de las jirafas evolucionó como un arma. Ellos observaron que ocasionalmente los machos peleaban con ayuda de sus cuellos y cabezas antes del apareamiento con otros machos. Esto se confirmó al hacer mediciones en el cuello de los machos, encontrando que el cuello de un macho es de 30 a 40 centímetros más largo y 1.7 veces más pesado que el de las hembras que tienen la misma edad. También se comprobó cuando las hembras presentaban una preferencia por aparearse con machos que tuvieran el cuello más largo y más grande. Sin embargo, ellos exponen que no todas las adaptaciones son perfectas, pues como se ha visto, las jirafas presentan una dificultad al beber agua debido a la longitud de su cuello. Sin embargo, surgía una pregunta, y era de por qué las mujeres, o sea, las hembras, también tienen cuellos largos si éstas no luchan antes del apareamiento. La respuesta más simple que pudieron dar los autores fue que los machos pasaban los genes que codifican para el cuello largo tanto a sus hijas como a sus hijos. Otro de los métodos para analizar hipótesis adaptativas se dice que es el método comparativo. Este se realiza entre especies y también puede ser usado para el estudio de la evolución de la forma y la función de un individuo. David Hosken, en 1998, se cuestiona el por qué algunos murciélagos tienen testículos más grandes que otros y realiza la comparación entre murciélagos de la fruta y una especie de murciélagos denominados zorros voladores. Él observó y notó que los machos de algunas de estas especies tienen los testículos más grandes que otros en relación al tamaño del cuerpo. David Hosken sugiere que los testículos grandes son una adaptación para la competencia espermática, ya que esta ocurre cuando una hembra en su ciclo menstrual ella prefiere aparearse con un murciélago, 2 o más murciélagos a la vez. Esto desarrolla una competencia o una carrera para que los machos, en cuanto a su esperma, ganen la competencia para la llegada al óvulo. Una manera para alcanzar, o para aumentar el éxito reproductivo, es compitiendo o aportando mayoritariamente con la producción de esperma. Entonces David Hosken encontró que esto solamente podía ocurrir cuando los testículos eran más grandes. Entonces, a manera evolutiva, él estudió que esto había ocurrido a manera de que se había generado una preferencia evolutiva por anidar en grupos más grandes. Entonces también hubo una tendencia a un aumento en el tamaño de los genitales, pues, del macho. Razonó que las hembras en grupos grandes tienen mucho más probabilidades de apareamiento múltiple, entonces por ende los machos tienen mayor competencia. También encontró pues que la adaptación para la competencia espermática ha desarrollado una tendencia a unos testículos más grandes. Otro de los métodos para cuestionar o analizar hipótesis adaptativas es en cuanto ya las interacciones que sufre el genotipo con el ambiente, la denominada plasticidad genotípica.
Esta se define observando individuos que son genéticamente idénticos, que se han creado en ambientes diferentes y por ende han presentado diferentes fenotipos. Como se observa en el ejemplo de la espiga de agua, la plasticidad fenotípica mayoritariamente se observa en plantas. Entonces, si observamos la espiga de agua, podemos analizar que tiene dos tipos de hojas diferentes, es decir, dos fenotipos. Pues presenta, si observamos las hojas sumergidas de la espiga de agua, observamos que estas tienen una forma a manera de lanza, las cuales están adaptadas a un ambiente diferente, es decir, el movimiento del flujo de agua. Si observamos sus hojas flotantes en la superficie, miramos una forma a manera de corazón que resiste otro tipo de ambiente diferente, que es, por ejemplo, que la radiación solar le llegue de manera más directa, o los efectos del viento o cualquier otro factor ambiental externo. Se habla de que otra manera de decir que el fenotipo de un individuo está siendo influenciado por el ambiente es decir que este es plástico. La plasticidad fenotípica es un carácter que puede evolucionar y que puede o no ser adaptativo. Cuando se habla que es adaptativo, es porque le permite a los organismos ajustar sus fenotipos de tal manera que aumenten la eficacia biológica en el ambiente donde estén reproduciéndose. Entonces, cada carácter adaptativo pues va a evolucionar a partir de un órgano distintivo, como en este caso va a ser el oído de los mamíferos. Entonces, para entender la evolución de este órgano, entonces vamos a empezar desde la condición ancestral. Ese animal primitivo, como el Acanthostega gunnari, era un tetrápodo que vivió hace aproximadamente 360 millones de años, el cual habitaba en las ciénagas, que él respiraba aire parcialmente, y pues al respirar aire se encontró pues con un problema, que era que escuchaba sonidos en el aire. Este Acanthostega gunnari presentaba un estribo, el cual es uno de los primeros huesos del oído medio, el cual fue el primero en aparecer y que podría pues, servir para detectar estos sonidos en el aire. También el Acanthostega gunnari tenía tanto pulmones como branquias internas. Se dice que este Acanthostega pues, es como un intermedio entre el tetrápodo y los prosopterigios, que eran pues, peces mandibulados. En cuanto a la forma y posición de los estribos, pues como sabemos, los estribos no van a aparecer pues de la nada. Entonces, para entender pues este origen de carácter adaptativo, entonces pues se va a establecer una homología con un carácter presente en el ancestro, en este caso el Acanthostega gunnari, y el Eustenoteron fordi, que es un prosopterigio, un pez mandibulado, que era muy primitivo. En cuanto a eso, pues en la forma y posición, pues el estribo del Acanthostega pues es homólogo con una estructura que va a estar presente tanto en el Acanthostega y también va a estar presente en el prosopterigio y pues otros peces mandibulados. Esta estructura van a tener como homólogas, el cual se llama la iomandíbula, el cual está aquí en verde, que es un aparato ioides unido a la fenestra craneana, donde la iomandíbula pues va a cumplir una función que va a ser de abrazar entre la mandíbula y la caja craneal. Entonces podemos ver esta homología entre el Acanthostega gunnari y el Eustenoteron fordi, que es un prosopterigio.